vamos a hablar sobre ese temita de la madurez. En la vida del Señor Jesús, en la palabra de Dios habla del Señor Jesús que cuando era niño estuvo creciendo. Si ustedes ven en Lucas capítulo 2, versículo 52, perdón, dice que el Señor crecía en sabiduría, que el Señor crecía en estatura, o sea, físicamente, y también crecía en sabiduría, o sea, en madurez. Poco a poco iba tomando su grado de madurez como persona, como hombre, y hasta el punto pues de que a los 30 años es la edad en la cual los judíos consideran que una persona ya es madura. A esa edad es que el Señor salió a cumplir con su ministerio y dice en Hebreos capítulo 5 versículos 8 y 9 que aunque era el Hijo de Dios, por lo que obedeció, por lo que vivió y por todas las cosas que sucedieron en su vida, aprendió lo que cuesta obedecer. Entonces, pues, es un tema muy interesante que nos toca a todos nosotros porque todos nosotros necesitamos llegar a la madurez. Y por eso quiero que me hagan el favor de abrir sus Biblias y buscar Hebreos capítulo 12 y alguien por favor que lea el versículo 1. 12, 1. Hebreos 12, 1. Lo tengo. Ok. Nos dice el Señor en su palabra. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ok. En Hebreos 12:1 dice que al tener a tantas personas a nuestro alrededor, o como ejemplo, digamos, porque eso es lo que significa esa expresión en derredor, teniendo tantas personas de ejemplo en cuanto a la fe y en cuanto al vivir por fe, nosotros necesitamos hacer dos cosas para poder correr la carrera que implica la vida cristiana. Si ven los corredores, y si me ven a mí, miren, con casco y todo, en mi silla. Es importantísimo que nosotros sepamos que la vida cristiana es una carrera de largo aliento, no es una carrera de velocidad, es una carrera de largo aliento. Ahora, dice que nos despojemos. ¿De qué dice que nos debemos despojar? Despojémonos de todo peso. De cualquier carga que tengamos. ¿Qué significará eso de despojarnos del peso? ¿Qué es el peso que tendríamos nosotros que no nos permitiría correr bien la carrera de la vida cristiana? El pecado. El pecado es uno, pero antes del pecado dice de todo peso. ¿Qué es algo que nos pesa? ¿Qué es algo que nos pesa, que nos carga y no nos deja correr bien la carrera de la vida cristiana? ¿Qué sería ese algo? Las angustias, las cosas del mundo. La fe. Las angustias, la preocupación. La falta de fe. La falta de fe, muy bueno, muy bien. Los prejuicios que nosotros mismos tenemos o las creencias que nos vienen de pronto enseñando. Así es, los prejuicios que tenemos, las enseñanzas, el miedo, el temor, muy bien, excelente. Y luego dice, hay que despojarse del pecado. Entonces ya esto es otra cosa, esto ya tiene que ver con la manera en que nosotros vivimos. Debemos también despojarnos del pecado. Ok, ¿y cómo debemos correr? Pacientemente. Confiados.
Ok, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Con paciencia. Con paciencia. Con paciencia. Y resulta que paciencia es una de las cosas que nosotros, en las cuales nosotros debemos ser entrenados. ¿Recuerdan que lo estudiamos cuando estudiamos Santiago? Así. Que el Señor nos debe dar paciencia a través de las pruebas, y la prueba de fe produce paciencia. Ok, para correr esta carrera no es solamente una carrera como un maratón, una carrera de largo aliento, sino que además es un maratón, pero además con obstáculos, con vallas. Así que debemos tener paciencia. Muchas veces nos vamos a golpear y vamos a caer, muchas veces nos vamos a tener que levantar, pero la carrera debe continuar. Debemos ser perseverantes. Ok, ahora alguien que lea, por favor, el siguiente versículo. Hebreos 12, 2. Puestos los ojos. Dale. Bueno, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ok. Entonces, ¿cuál es la meta a la que nosotros debemos apuntar? Jesús. ¿Ustedes me ven a mí? O sea, ¿ven el cuadro? ¿Sí? Sí, señor. Ok. El cuadro, sí. Entonces, la meta es el Señor Jesús. Hacia allá debemos apuntar. Van a venir cosas que van a tratar de quitarnos de al lado del Señor, pero nosotros necesitamos enfocarnos en el Señor Jesús. Porque dice que Él es el autor de la fe. Porque fue que murió por nosotros en la cruz. Ok. Entonces, ¿qué significará la palabra fe ahí? La confianza. Confianza. No, miren, es el autor de la Creer fe. en Él. Exacto, muy bien. Es el autor de lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que Él es el Señor. Nosotros creemos que Él es el Salvador. Creemos que Él vino a quitar nuestros pecados. Creemos que Él es el ejemplo de nuestra vida. Eso es lo que creemos. Entonces es el autor de lo que creemos. Ahora bien, ¿qué significa que es el consumador de esa fe? Que fue el que la llevó a cabo. Murió, exacto, él la llevó a la cruz. Completó. Perfecto, porque Él la llevó a cabo en la cruz. Muy bien, eso es exactamente lo que es. Entonces, ahora ya sabemos que lo que el Señor está diciendo es enfóquense en mi vida, y cuando se enfocan en mi vida pueden seguir corriendo y pueden irse quitando de encima los pesos que han venido trayendo y también el pecado. Ok, ahora díganme, ¿cuál fue el gozo? Porque ahí dice, la razón por la cual Él se quedó en esa cruz, Él sufrió la cruz, es por el gozo que estuvo puesto delante de sus ojos. O sea que Él en la cruz vio algo que era su gozo. La meta de Él. Sentarse a la diestra de Dios. Sí, pero ¿cuál es el gozo? Glorificar a Su Dios. vida. Dio la vida por nosotros. ¿Cuál es el ¿No? gozo? Glorificar a Dios. Salmo 22 lo vimos la semana pasada. Ese era su gozo. Tuya es mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré
haré lo que yo prometí que iba a hacer delante de los que temen. Los humildes comerán y serán saciados. Alabarán al Señor los que le buscan. Que viva su corazón para siempre. El gozo puesto delante del Señor éramos nosotros, la gran congregación que Él salvó por estar en esa cruz. El sacrificio que Él había prometido desde antes de la fundación, no desde antes de la fundación del mundo. Él sabía antes de la fundación del mundo, pero después de la fundación del mundo, prometió a Adán y desde Adán hacia abajo que un día vendría un hombre que pondría aplastaría la cabeza del demonio. Un hombre que pondría al demonio en su sitio y que le daría a toda la humanidad la salvación. Así que el Señor Jesús, estando en la cruz, vio a la gran congregación y Él puede decir, yo ya pagué mis votos. La palabra es consumado es. Por eso Él es el consumador de la fe, porque Él pagó lo que había prometido que iba a hacer. Dios mismo lo prometió, el Señor mismo lo pagó. Ahora, miren bien lo que dice de quién es la gran congregación. Hay una descripción muy interesante sobre la gran congregación. Dice 3 cosas que identifican a la gran congregación por la cual murió Jesús. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Los que le tememos, temor, los humildes. Temor, humildes y... ¿Temen a quién? A Dios. Al Señor. El Señor. ¿Temen a quién? A Dios. Temen a Dios, ¿ok? Los humildes, ¿qué clase de humildes son? Los que se inclinan, los que lo alaban. Recuerden al Señor, bienaventurados los humildes de corazón. Eso, muy bien, los humildes de corazón, porque ellos serán saciados. Recuerden, o sea, no hay nada que esté escrito que no tenga su explicación en la misma palabra de Dios. Necesitamos tener abiertos nuestros sentidos espirituales para poder... Estoy riéndome por lo que hablamos el jueves. Nuestros sentidos espirituales para que el Espíritu Santo nos muestre lo que la palabra de Dios nos enseña. Primera condición, los que temen a Dios. Segunda condición, los humildes de corazón. ¿Y cuál es la tercera? Los que le buscan. Los que le buscan. Gracias, Ruchi. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Qué hubo, tío? ¿Cómo están? ¿Está lloviendo en Mariquita? No, está agradable. Ok. Miren bien esas tres condiciones. Y las 3 condiciones nos muestran un camino. Uno empieza por temer a Dios. El segundo paso es agachar la cabeza delante de Dios. El primero es creer que existe un Dios y que ese Dios es un ser totalmente diferente a nosotros y es el creador. Cuando uno tiene esta convicción, uno cree que Dios existe. Esa es la fe de la que habla el capítulo 11 de Hebreos. Cuando uno cree que Dios existe, hay una segunda parte. Esa segunda parte es cuando yo tomo mi voluntad y la pongo a los pies de Dios. Entonces yo humillo mi orgullo delante de Él. Pero luego que eso pasa,
empieza mi tiempo de cómo vivir con Dios. Entonces, lo que yo necesito hacer es buscar a Dios, estar en la búsqueda constante de Dios. Eso es lo que significa la palabra santificación, que yo cada vez busco más estar al lado de Dios. ¿Estamos? Fíjense cómo hay una progresión que establece cuál es la gran congregación, que es el gozo del corazón del Señor Jesús, por el cual Él murió. ¿Estamos? ¿Estamos bien? ¿Entendimos todos la...? Sí. Okay. Sí. Perfecto. La vez pasada yo lo pasé por encima porque solamente quería indicarles que era la iglesia. Ok, ¿a qué nos lleva eso? Nos lleva a nuestro siguiente tiempo. Vamos a recordar la obra del Señor por nosotros, como Él nos enseñó que debíamos recordar. Él enseñó que lo recordáramos con pan y con vino. Pero si no tienes vino, no hay problema. Y si no tienes pan, no hay problema. Si tienes galleta, mejor. Está bien. Si tienes Coca-Cola, también. Si tienes agua, bueno, no hay problema. El asunto es un recordatorio. El Señor dijo, hagan esto para que me recuerden, para que recuerden lo que yo hice por ustedes en esa cruz. Y hoy vamos a recordar, primero que todo, su muerte. ¿Cómo era la expresión del Salmo 22? ¿Cómo era la expresión del Salmo 22? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Y cómo empieza? Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado? Eloi, Eloi. Eloi, Eloi. Dios mío, Dios mío. Ajá. Lama sabactani. ¿Por qué me has abandonado? Ese fue el sacrificio. Su sacrificio en la cruz fue muy doloroso físicamente, pero espiritualmente fue un devastador sacrificio que nosotros ya estudiamos en el Salmo 22, del desgarro del corazón del Señor por amor a nosotros y por el gozo que vio cuando estaba en esa cruz y por el cual no bajó de la cruz. Así que celebrando su muerte y recordando el hecho de que esa muerte fue por nuestra salvación, por la limpieza de nuestros pecados, vamos a comer del pan. Maribel y yo tenemos galletas. Cuando quiera podemos comer del pan. Permítanme hacer una oración. Sabes, Señor, te agradecemos. Hoy estamos recordando nuevamente ese sacrificio tan increíble tuyo en la cruz por nosotros. Revisando nuestras vidas durante la semana, nosotros sabemos
claramente que no merecíamos ese sacrificio. Pero hoy, al leer lo que dice el libro de Hebreos, es una maravilla el que tú nos hubieras visto y te gozaras con vernos ser libres. Así que hoy te celebramos a ti, te alabamos a ti, porque sin ti hubiera sido imposible tener tu libertad. Hubiera sido imposible acercarnos a nuestro Padre. Y sobre todo, no hubiéramos podido correr ninguna carrera. Porque realmente no tenemos la manera de hacerlo sin el sacrificio que hiciste. Tú eres nuestro gozo. Realmente eres el gozo de nuestro corazón. Ok, y no solamente, recuerden, no solamente fue su muerte, sino que su corazón fue derretido como cera, dice el Salmo 22. Hasta el punto en que no hubo sangre en su corazón. Un soldado romano colocó su jabalina de guerra de cuerpo a cuerpo en aquel que ya estaba exánime, aquel que ya había muerto. Y salió agua y sangre. La última gota fue derramada por nosotros y por nuestra libertad. Con esa sangre quitó todo nuestro pecado. Todo nuestro pecado. Con esa sangre se rompió el velo del templo. Y nosotros sabemos que hoy tenemos entrada al trono del Padre solamente con decir Padre. No necesitamos nada más. Con esa sangre, todos, absolutamente todos nosotros entramos en un pacto con Dios que no depende de nosotros. Gracias a Dios que no depende de nosotros. Depende solamente de su gracia. Así que ahora que vamos a tomar del vino, del agua, de la Coca-Cola, o en mi caso de esto que es para los diabéticos, recordamos que su sangre fue derramada por nosotros. Y que nosotros ahora somos por su sangre parte del reino de Dios. Muchas gracias, Señor Jesús, y gracias por permitirnos recordar que estamos en una carrera, que en esta carrera, enfocados en nuestra meta que eres tú, te necesitamos. Te hemos necesitado siempre y te seguiremos necesitando siempre. Así que voy a continuar, pero ahora estamos hablando de cuál era el tema que habíamos hablado, que era. ¿Recuerdan cuál era el tema? Madurez. Muy bien, Maribel, madurez. Ahora la pregunta es, ¿madurez? ¿Madurez? ¿Cómo estamos en eso de ser maduros? ¿Alguna vez en este tiempo se han preguntado cuán maduro soy? ¿Se han preguntado en algún momento qué significa ser maduro?
Ok, quedémonos en Hebreos. Y vamos a, o sea, coloquemos algo para no salirnos de Hebreos. Y vamos a Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 13. No vayan a perder Hebreos. Ok. Maribel. Silencio, voy a leer. 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ok. ¿Qué espera el Señor Jesús que nosotros seamos en cuanto a la madurez? ¿Hasta dónde espera el Señor Jesús que lleguemos a la madurez? A medida de estatura. A ser perfecto. La perfección. Perfección. Ok. ¿Qué clase de perfección? A la estatura de Cristo. ¡Wow! Eso es una gran medida. A la medida de la estatura, pero escuchen, de la plenitud. O sea, a la medida de quién fue el Señor Jesús cuando estuvo en esta tierra. El Señor dijo, porque ejemplo les he dado para que sigan mis pisadas. Corran como yo corrí. Sigan mis pisadas. Ese es el camino. Yo soy el camino. Sigan mis pisadas. Eso es algo muy hermoso. Que el Señor Jesús a nosotros nos dice, ustedes deben, miren bien, no pueden, no, deben llegar a tener unidad en la fe, unidad en lo que creen, unidad en la fe que yo soy el autor, en la fe en la cual yo soy el consumador, en esa fe y en que me conozcan. Y en que me conozcan. Pero sobre todo que me sigan, porque yo quiero que ustedes lleguen a ser como yo, un varón perfecto, o sea, un varón completo delante de Dios. Esa es la medida a la cual Dios quiere que nosotros lleguemos. Así que si quisiéramos colocar un estándar de madurez, o sea, si quisiéramos poner, cuando yo era joven, poníamos pósters en los cuartos de nuestros, digamos, de nuestros ídolos, poníamos el póster. Entonces ahí teníamos los cantantes, colocábamos las cosas que nos gustaban y poníamos unos carteles. Cómo me gustaría ser como el Hombre Araña, ¿no? Cómo me gustaría ser todas esas cosas que nosotros veíamos antes en los cómics. Pero ahora lo que nosotros deberíamos colocar en nuestra mente, en nuestro cuarto, en nuestro andar, en nuestro trabajo, en nuestro colegio, en donde vayamos nosotros, el póster que deberíamos colocar es la vida del Señor Jesús. Porque a Él es a quien nosotros debemos apuntar. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice el Señor que significa ir hacia la madurez. No es retórica. Quiero escucharlos. Sí, señor. Pregunto cada uno. Ya Maribel le dijo, ya Claudia dijo, porque Claudia responde en la forma arequipeña. Maribel contestó también, acaba de decir. Así es. Así es. Ese es el autor y consumador de la fe. Nuestro enfoque es ahí. Allá debemos llegar. Allá debemos llegar. Ok, volvamos nuevamente a Hebreos.
Hebreos capítulo 5, versículo 11. Me gustó el emoji ese. Hebreos 5, 11 y 12. Hebreos 5, 11 y 12. ¿Alguien quiere leer, por favor? Maribel ya no califica. Ya yo no. Dora no califica. Maribel tampoco. Hebreos Aquí estoy. capítulo 5, 11 y 12. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Paremos ahí un momento. Acerca de esto de la madurez, tenemos mucho que decir. Uh-huh. Y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardaos para oír. Tardos para oír. Tardos para oír. Porque. ¿Más? Sí, el siguiente. ¿Sigo? ¿Continúo? Sí, el 12, por favor. Porque debiendo ser maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelve a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Wow. Wow. Oye, lento para que la chica entienda. Sí. ¿Por qué razón no maduramos? Porque nos quedamos. ¿Por qué no maduramos a la estatura del Señor Jesús? ¿Qué dice? Porque somos porque no oímos. apresurados. Apresuramos todo, ¿no? Yo creo ¿Cómo? Porque nos hemos Nos hecho cuesta. tardos para oír. Porque nos hemos hecho tardos para oír. ¿Eso qué significa de hacerse tardo para oír? Nos No cuesta hemos estado- entender. No Cuesta hemos sido entender. diligentes. Tardos para oír. ¿Dónde hemos visto Porque eso escuchamos, antes? pero no oímos. Perezosos. ¿Dónde hemos escuchado eso antes? Jesús. En Santiago. Muy bien, tío, en Santiago. ¿Qué dice en Santiago? Tardos para ir. Tardos para oír. tardos para ayudar. Ajá. Eso es lo que hemos hecho. Hemos sido prontos para hablar, pero tardos para oír. Hemos escuchado de la palabra de Dios, pero no hemos querido escuchar lo que esa palabra es para nosotros. Y nosotros somos muy prontos para decirle a los demás en dónde están fallando, en dónde están fuera de lo que Dios quiere, pero cuando nos analizamos a nosotros mismos, eso es otro rasero, y nos convertimos en tardos para oír. ¿Alguno se siente como que está estancado en su vida? ¿En su vida con el Señor? Quiero que por favor sigan un poquitico más adelante. Y vamos ahí en Hebreos capítulo 6, versículos 1 al 3, para ver cuáles son esos rudimentos, esos elementos primarios de la doctrina de Cristo, de la fe de Cristo. Hebreos 6, desde el 1 hasta el 3. Dejando ya los rudimentos, habla de los mismos rudimentos de los que habla el versículo 5:12. Hay que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Cómo así? Miren, debemos ir
adelante a la perfección. Hay que dejar los rudimentos para ir a la perfección, a el completarse, al ser como el Señor Jesús. ¿Cómo? No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Entonces, ¿cuáles son esos rudimentos? ¿Cuáles son esas cosas en las que nosotros nos quedamos? Primera cosa, el arrepentimiento de las cosas que ya hicimos y que sabemos que es pecado y las volvemos a repetir y las seguimos repitiendo. Y cada vez llegamos delante del Señor. Señor, me arrepiento nuevamente por esto. Mira, ayúdame con esto porque yo no puedo, porque es que tú, gracias Maribel, porque tú sabes que yo soy así, porque me hiciste así. Rudimentos. Si tú todavía estás en esa posición, estás en los rudimentos. No has crecido porque te has hecho tardo para oír. Segundo rudimento, la fe en Dios. No está diciendo que la fe en Dios es mala, dice los rudimentos de la fe en Dios. Creer que Dios existe, creer que Dios existe y que Dios es tu Salvador. Esa es la fe en Dios. Cuando tú todavía estás patinando en el hecho de Dios es mi Salvador, es que el Señor me salvó, cúbreme sangre de Cristo, o cosas como baja Espíritu Santo. Ese tipo de cosas indican a las claras que te quedaste en la doctrina inicial de Dios. Cuando empiezas con cosas como esas es que no has entendido, te has vuelto tardo para oír. Voy a la tercera. La doctrina de los bautismos. Eso es un rudimento. No es lo que te lleva a tener esa perfección. No es lo que te lleva a ser maduro. Bautismos son rudimentos. Cuando tú tienes que, es que yo no avanzo, es porque no me he bautizado. Pastor, ¿cuándo es que van a hacer los bautizos? Porque si no, no voy a poder avanzar. Dios está diciendo aquí, yo no he dicho eso. Dios está diciendo a las claras que cuando a ti te están adoctrinando todavía en los bautismos y te están diciendo los bautismos y todavía tienes que preguntar, perdóname, ¿cuándo es que nos vamos a bautizar? ¿Y cuál es la diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en agua? ¿Y para qué es que uno se bautiza? ¿Y por qué no pone? Cuando tú empiezas con eso, eres un bebé, eres un niño, estás obrando como un niño, estás en los rudimentos, estás tomando lo que no debes tomar. Le voy con la siguiente. La imposición de manos. Recuerden, hemos hablado varias veces sobre eso. ¿Cuándo es que uno impone las manos? Uno impone las manos para que alguien haga una determinada obra. Así como a Timoteo le impusieron las manos para que fuera y llevara el evangelio, en la misma manera, imposición de manos significa hacer la misión para la que fuiste encomendado. Si tú todavía, después de haber pasado todo lo que hemos estudiado, después de tener el conocimiento del Señor Jesús, todavía estás pensando, ¿cuál será mi labor en el cuerpo de Cristo? Hijo, todavía estás como bebé, porque eso es exactamente lo mismo que piensa un niño o piensa un adolescente, y por eso es que es llevado de un lado para el otro. Vaya y haga la marcha. Vaya y quédese en tal parte. Vaya y prenda esto. Métase a ¿cómo se llama el de Greenpeace? Métase a la... Bueno, a todas estas cosas.
Eso es de un niño, eso es de una persona que no tiene sentadas las bases de su personalidad, de su ser. Cuando uno toma las decisiones y no deja que otros tomen decisiones por uno, uno puede decir que está logrando un cierto grado de madurez. Pero si los demás me tienen que decir lo que yo debo hacer, o yo todavía me estoy preguntando qué es lo que debo hacer con mi vida, perdóname, estás todavía siendo un niño, un puber, un adolescente o un preadolescente o un joven sin rumbo. O sea que cuando estás corriendo la carrera, no estás enfocado. ¿Por qué? Pues porque no tienes metas. Todavía estás buscando cuáles son tus metas. Por favor. La siguiente, la resurrección de los muertos. Si todavía estás preguntándote, ¿a dónde voy a ir cuando muera? Significa que no entendiste. El Señor dijo, todo el que crea en mí tiene vida eterna. Y para que lo pudiéramos entender bien, lo dijo más clarito, al que esté vivo vivirá para siempre, y aunque esté muerto vivirá. Significa, la muerte es un pasito en tu vida, tal cual como el desayuno de esta mañana. ¿Por qué? Porque tienes vida eterna. ¿Y la resurrección de los muertos? Sí. ¿Sabes que tu cuerpo va a resucitar? El Señor un día, y ya lo vimos nosotros cuando estudiamos, ¿recuerdan que estudiamos en Tesalonicenses, luego, perdón, lo estudiamos en Apocalipsis, y luego fuimos a Tesalonicenses y vimos lo que iba a suceder cuando el Señor llegara y sacara a su iglesia del mundo? En ese momento los que están muertos tomarán un cuerpo incorruptible, recuerdan, de corruptible a incorruptible. Y los que están vivos también se cambiará su cuerpo a incorruptibilidad, porque lo corruptible no puede heredar el cielo. Entonces, si todavía te estás preguntando a dónde vas a ir después que mueras, si todavía estás teniendo en tu mente que la muerte es alguna cosa de esas esotéricas, o estás haciendo un altar a la santa muerte, te aviso, eres un bebé. Y miren la última parte de esa lista de los rudimentos de la fe, el juicio eterno. Si todavía estás pensando que te van a juzgar por las obras, si te estás sintiendo que todo el mundo te dice que eres mal y no estás pensando en cómo Dios piensa de ti, cuidado, porque con eso te van a manipular. Eres un niño, llevado por doquier de todo viento de doctrina, como la palmera, para donde va el viento va la palmera. Eres así. Eres inconstante en todos tus caminos, como dice en Santiago, que también lo vimos. Sencillo. El juicio eterno no es para mí. No tengo juicio. ¿Por qué? Mi juicio fue hecho en la cruz. Así que si todavía te estás preguntando por tu juicio, no has entendido la cruz. Miren la lista de las cosas que son los fundamentos de la fe y de la cual ya no deberíamos estar. Escuchen la lista. Arrepentimiento de lo malo que hemos hecho. Creer en Dios para salvación. La doctrina de los bautismos. El hecho de quién soy y qué es lo que hago en la iglesia. La imposición de las manos. La resurrección de los muertos y lo del juicio eterno. ¿Nos hemos quedado en alguna de estas cosas? ¿Hemos patinado todo nuestro tiempo en esto? Estas son las cosas que hemos estado
aprenda y aprenda y aprenda, y cada vez que la vemos, ponemos la cara, esta cara que la cara me gustó. Cada vez que la vemos, ponemos esta cara. ¡Wow! Bueno, pastor, yo le voy a hacer ¿Dijo una... eso? ¿Perdón? No, Esos son los rudimentos. sí. No, ya basta de guaos. Basta de guaos. Basta de guaos. Bueno, pastor, yo le hago, pues, yo veo observaciones en iglesias. Siempre viven como ese recordatorio lo que es uno. Entonces yo creo que eso también implica lo que dicen en el púlpito muchos pastores. Yo creo que es el recordatorio siempre que tú eres una pecadora, que tú eres esto, y sabemos que somos pecadores, siempre vivimos recordando eso, ¿no? Que somos unos pecadores, aunque nos hemos arrepentido y hemos recibido al Señor, sigue continuando a ser unos pecadores. Pero ese recordatorio de siempre... Luz Marina, estoy totalmente de acuerdo contigo. Los pastores tenemos mucha culpa en lo que pasa en las iglesias y por qué las iglesias no van hacia la perfección de Cristo. Tú tienes toda la razón. Enseñamos y enseñamos y enseñamos los rudimentos y no estamos mostrando caminos para las personas, el camino que es el Señor para crecer. El camino para crecer. Ahora, todavía estamos esperando en que en el sermón del domingo, porque eso ya no es problema de los pastores, eso es problema de cada uno. Si nosotros seguimos esperando, no, yo voy a esperar al sermón del domingo. O, escúchenme esta, seguimos devocionales diarios. No sé quiénes harán eso. Entonces tomamos lo que otra persona dice, la leemos. Oiga, sí, tiene razón. Oiga, sí, este tipo es un bendecido de Dios. Oiga, verdad. Juan, señora, el almuerzo. Ya se terminó el devocional. Voy a almorzar. Tardos para oír. Lo que nosotros llamamos entra por un oído y sale por el otro, tal cual. No mora en nuestro cerebro, no mora en nuestro corazón. Por eso es que no estamos madurando. Nos convertimos en bebés espirituales que amamantamos todo el tiempo a los pastores. Y nos olvidamos que el Señor dijo que hay un solo maestro. ¿Recuerdan lo que vimos? Un solo maestro. Ahora la pregunta es, ¿nos vamos a atrever a ir más allá? Miren lo que dice Hebreos capítulo 5, o sea, nos devolvemos dos versículos. Dos versículos. Y todo aquel, ¿lo ven? Hebreos 5, 13, 14. Y todo aquel que participa de la leche, de los rudimentos que hemos hecho y participa de esa leche, es un inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño en la palabra de Dios. Si te quedas ahí y le das vuelta a eso y sigue dando vuelta en eso y te quedas ahí, eres un niño. Espiritualmente hablando, eres un niño. No has madurado nada. No has vivido nada. No estás decidiendo por ti mismo. Por eso la pregunta inicial, antes de continuar con el versículo 14, es: ¿te atreves? ¿Te atreves a dejar los rudimentos? ¿A dejar el confort? ¿A dejar el estar tranquilo con el hecho de, ya yo estoy salvo?
Puedo hacer lo que quiera porque estoy salvo. Eso es de un niño. Eso es de un niño. Noticia, el Señor no quiere que seas niño. El Señor quiere que progreses a una madurez hasta llegar a ser a la plenitud de Él. De ser como Él. Dios quiere hijos como su hijo. Y menos, y un poquito menos que su hijo. Por eso son las pruebas, porque el Señor nos está perfeccionando. Es una labor de Él. Dice el versículo 14. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ya no son los niños de esta doctrina, es para los que han alcanzado madurez. Escuchen qué significa. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en discernir el bien y el mal. ¿Cómo puede uno ejercitar los sentidos en discernir el bien y el mal? Cuando uno conoce la verdad. Entonces, basado en estos fundamentos que están aquí, que ya hemos leído, ahora yo construyo mi vida encima de esos fundamentos, pero la voy construyendo, voy corriendo kilómetro a kilómetro hasta llegar a donde el Señor Jesús. ¿Cuánto de lo que nosotros aprendemos realmente usamos diariamente? Cuando terminamos de leer un devocional o cuando oímos un devocional, ese es peor todavía porque oímos el devocional en el carro para ir al trabajo y ya con eso ya cumplimos al Señor. Perdón, quiero decirles algo. Ni ustedes, ni yo, ni ningún hombre en esta tierra tiene que cumplirle nada a Dios porque nosotros no somos nada para cumplirle algo a Dios. No tenemos nada que ofrecerle a Dios para que Dios sea más grande de lo que es, para que Dios sea más Dios de lo que es, para que Dios sea más amoroso de lo que es, para que Dios sea más perfecto de lo que es. No hay nada que nosotros hagamos que pueda hacer que Dios sea alguien diferente a quien Él es. Así que si haces un devocional porque hay que cumplir, porque eres creyente o porque eres cristiano, estás absoluta y totalmente equivocado. Absoluta y totalmente equivocado. No es por Él, es por nosotros. Si tú haces un devocional es para hablar con Dios, para que Dios te muestre, te ayude, te potencie, te consuele y puedas vivir una vida como el Señor Jesús. No porque Él necesite que tú hagas algo por Él. No. ¿Qué has aprendido de ti en esta semana? ¿Qué has aprendido de nosotros, los que estamos en esta congregación? ¿Qué has puesto en práctica? Hemos aprendido del Señor. ¿Qué hemos puesto en práctica? ¿Qué hemos enseñado a otros? Y cuando estoy diciendo que hemos enseñado, obviamente no estoy hablando de la Biblia dice, no, estoy hablando de así se comporta el Señor, sin decirlo. ¿Cuántos hemos obrado con madurez delante de los que están cerca?
y los hemos amado como el Señor Jesús nos ama. Y hemos tomado el dolor de lo que nos han hecho, mirando el gozo por delante de que esa persona pueda llegar a ser alguien de nuestra familia, un hermano en Cristo. Ser discípulos. A ser discípulos. ¿Cuánto hemos vivido como el Señor? Les digo, esto es súper, súper importante. Si tú no avanzas, si tú crees que con estas cosas que hablamos de los rudimentos del mundo, de la iglesia, si con esto crees que estás bien, te quiero decir, estás mal. Si Luis Carlos piensa que tener esto está bien, tengo que decirme que estoy mal. Porque día a día necesitamos vivir como el Señor. Escúchenme, por favor. Durante 30 años el Señor Jesús estudió las Escrituras y leyó y aprendió y miró estas rutinas, estas cosas rutinarias de la doctrina de Dios, el arrepentimiento que vio cuando Juan decía, arrepiéntanse de sus pecados y serán bautizados, pero detrás de mí viene uno que bautiza con fuego, que destruye el pecado. Arrepiéntanse. ¿Cuántas personas, cuántas veces leyó el Señor que la fe era la que salvaba? El justo por la fe vivirá. ¿Cuántas veces el Señor entendió lo que era el entrar en Dios? Porque Él era el Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cuántas veces el Señor fue impuesto para cumplir una labor? El Espíritu Santo hizo la imposición y para que fuera visto, Juan lo bautizó. ¿Cuánto aprendió él sobre resurrección de los muertos y del juicio futuro? ¿Cuánto no le dijo, por ejemplo, a María o a Marta, no me acuerdo cuál de las dos es? Yo sé, tú no sabías de la resurrección de los muertos. Y la chica le responde, sí, yo sé que van a resucitar al día postrero. No, Marta o María, no sé cuál de las dos es. No, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que consumo, el que acabo de hacer, de cumplir la palabra del Antiguo Testamento. Yo voy a cumplir la palabra del Antiguo Testamento en 3 días. Les he enseñado, dañen, maten este templo y en 3 días lo resucitaré. Yo soy la resurrección. ¿Juicio? No, yo soy el juez. Así que durante 30 años el Señor Jesús aprendió estas cosas. ¿Qué hizo en los últimos 3 años? Vivir lo que aprendió. Dejó de ser niño, dejó de ser el muchacho, dejó de ser el adolescente para ser el hombre que pone en práctica lo que su Dios le enseñó, lo que su Padre le mostró. He venido a hacer la voluntad de mi Padre. Eso es madurez. El poder hablar con las personas con todo corazón, el poder sanar las heridas de las personas que están siendo dañadas, el poder tener misericordia, el poder mirar las cosas sin necesidad de seguir a fulanito o sutanito y seguir siempre enfocado en Dios. Eso es madurez. Es madurez. El último versículo del Salmo 22 dice que los maduros vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no conocido aún. Anunciarán
lo que el Señor Jesús hizo. ¿Qué dice Corintios con respecto a lo que el Señor Jesús les dijo a los discípulos? Estas cosas harán y anunciarán hasta que yo vuelva. El tomar el pan y el tomar la copa es un recordatorio, es una predicación a aquellos que no lo han escuchado. Nosotros debemos anunciar las personas, decirle a las personas lo que Jesús hizo en la cruz, así como Jesús anunció a sus apóstoles y a toda esa cantidad de personas, a todos les anunció al Padre. Eso es madurez. Eso es